Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios una vez más. Vamos a continuar con un tema que empezamos en el video anterior. Ya estamos hablando del narcotráfico en Latinoamérica. Y estamos hablando de, ¿cómo qué le puedo decir? Esa frustración que siempre hablamos de las investigaciones, por ejemplo, o de las acusaciones. Una de las cosas comunes que yo he estado, digamos, comentando es ese mito, ese cuento de que la guerra contra el narcotráfico no funciona por esta razón, por esta razón, por esta razón. O sea, muchos temas, muchas razones son emocionales, infundadas, muchas razones no tienen elementos reales de por qué funciona. O sea, la gente habla y dice no porque la policía es corrupta, no porque el gobierno de tal lugar es corrupto, no porque esto es así, no porque esto es allá. Entonces, lo que ven es una pequeña faceta de lo que es el narcotráfico, pero no consideran todo lo que envuelve el negocio y todas las, digamos, todas las partes, todas las facetas que participa para que este negocio funcione. Entonces ahora estábamos hablando precisamente de Latinoamérica. Como les dije anteriormente, hemos digamos, saturado el tema Estados Unidos desde el punto de vista de consumo, desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista de la lucha contra el narcotráfico, y ahora estamos viendo, en los videos anteriores hablé de un poco los problemas que los agentes de Estados Unidos, las instituciones de Estados Unidos se encuentran en Latinoamérica, que no son problemas, son naturales de lo que ocurre. Entonces ahora empecé a hablar de que una de las cosas que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos con la lucha contra la droga y el narcotráfico, es muy distinta. O sea, mire, déjeme hacerle este comentario que es muy importante, yo creo. Una de las cosas que ocurre en el tema de la visión, digamos, de cómo la gente lo ve el tema del narcotráfico, y le digo, cuando digo la gente, le digo incluso los que supuestamente son expertos, policías, fiscales, jueces, periodistas, el público en general desde el punto de Latinoamérica, que quieren y pretenden comparar que lo que ocurre en su país ocurre igualmente en Estados Unidos. Acabo de leer un artículo interesante en el que dice, si en mi país hay corrupción, en Estados Unidos hay corrupción. Yo hablé muy ampliamente del tema de la corrupción en Estados Unidos. Sí, sí hay corrupción en Estados Unidos, pero no es igual. Sí hay drogas en Estados Unidos, pero no es igual. Sí hay narcotráfico en Estados Unidos, pero no es igual. O sea, existe el problema, existe el tema, pero no se ocurre igual. Usted no puede comparar lo que ocurre en su país con el mismo tema con lo que ocurre en Estados Unidos, aunque lo quiera. Y una de las razones muy importantes por la que esto varía, y no estoy hablando de que son mejores los gringos, que tienen más tecnología, que eso sí es verdad, tienen mucho más tecnología, mucho más entrenamiento, mucho más presupuesto y todo eso, pero que ya voy a hablar de por qué esto también afecta mucho en Latinoamérica, o sea, al revés, aquí no hay nada. Entonces, pero hay otro elemento muy importante, que es el elemento de que el sistema no funciona a pesar de que, y esto ya lo he comentado yo, la gente es similar en todo el mundo. O sea, el ser humano, con algunas variaciones en algunas cosas sociológicas, psicológicas, culturales, cambia, ¿no? Las comidas, habíamos hablado de los idiomas, pero si usted lo analiza, el comportamiento de un ser humano, por ejemplo, de un chino, de un árabe, de un europeo, de un latinoamericano, es muy similar. Claro, sí, hay variaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos en Latinoamérica particularmente tenemos una situación de violencia mucho más evidente y más violenta que, por ejemplo, los países asiáticos, los países europeos, ¿no? Pero le estoy hablando del comportamiento individual del ser humano. Y usted, le doy un ejemplo. Si usted ve cualquier película de drama local, social, no estoy hablando de política, no estoy hablando de cosas, estoy hablando del comportamiento de una familia, por ejemplo, o de una persona que vive en un lugar y que tiene la película le demuestra a usted la cultura de ese país y usted la puede comparar con la cultura de su país. O sea, muchas películas hechas en Latinoamérica, cuando usted las analiza en Estados Unidos, son muy similares a las películas de Estados Unidos. No cambia. A lo mejor hay una economía mejor, a lo mejor hay sistemas políticos distintos, pero lo que le estoy hablando es el comportamiento del ser humano. Ahora, ¿qué cambia? Ahí el coso. El sistema cambia. El sistema no es igual. No le estoy diciendo, y esto siempre lo he repetido, que el sistema es mejor. Simplemente que el sistema un poco funciona, no totalmente, pero no funciona. Mientras que en nuestros países el sistema variantemente no funciona.
no funciona. Sí tienen instituciones policiales, sí tienen la ley, sí tienen la justicia, sí tienen jueces, sí tienen fiscales, sí tienen todo ese engendro que vendría a ser una sociedad, un país democrático. Pero ¿qué ocurre? A veces la misma burocracia, y a veces, y voy a hablar de los detalles por qué esto a veces no funciona, es lo que hace la diferencia. Por eso usted en uno de nuestros países tiene individuos que son fulanito de tal, alias el fulanito, que lo conoce todo el mundo y que es el Robin Hood de su país y que ayuda a la gente. Y esto yo le comentaba que esto no pudiera ocurrir en Estados Unidos. Un tipo así lo hubieran inmediatamente, digamos, identificado, calificado y lo van a buscar y lo agarran con pinzas. Ahora, si hay individuos que venden droga en Estados Unidos que son muy hábiles y se esconden y demás. Pero en nuestros países, por ejemplo, porque el sistema falla, porque el sistema no funciona, usted tiene regiones, en algunos países, tiene regiones que están controladas por lo que supuestamente es un cartel. Y este mafioso, este individuo, es encargado de eso y nadie lo puede tocar. Nadie lo toca, nadie lo encuentra, nadie lo conoce, nadie lo puede ubicar. O sea, esto lo hemos visto, si usted lee la historia del narcotráfico, a través de la historia de nuestros países. La razón que nadie lo encuentra, la razón que nadie lo toca, es porque hay poderes muy grandes que lo protegen, que le avisan. Mire, le hablo de un caso y le digo, generalmente no me interesa porque este no es el motivo de hablar de distintos países y de dar nombres y demás, pero le voy a dar una pequeña historia. Pablo Escobar, el famoso Pablo Escobar, que es la leyenda para muchos, y que si usted va a donde Pablo se crió, si usted va a los pueblos, lo adoran, tienen fotografías de él, carteles de él, banderas de él, cartelones, gracias a Pablo por esto, a ese Pablo por el otro. Y usted se pregunta, ¿cómo puede ser que Pablo Escobar llegó a tener suficiente poder para llegar a ser incluso diputado? Incluso fue, muy poco, pero fue diputado, que lo lograron y lo hicieron un ídolo, que él se creció tanto que después cometió los grandes errores de empezar a matar gente a derecha e izquierda de todos lados, y entonces ya los mismos personas que trabajaban en el narcotráfico decidieron colaborar para eliminarlo. Esa es la ironía de este negocio. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, cuando usted lo analiza a Escobar, o sea, quítelo de lo que le estoy diciendo, una de las razones por la que muchas veces no lo podían agarrar era porque a él le avisaban constantemente cuando la policía, los policías honestos, el ejército, la policía, los investigadores, los jueces, lo localizaban. Inmediatamente alguien dentro de esa gente le avisaba a Escobar que ya venía la policía, que ya venía el ejército, y se desaparecía. Y si usted lee la historia de Pablo Escobar, o si no la lee, amigos, si es como acá, que usted vio los narcos en Netflix, usted ve esto mismo, se da cuenta que a él le avisaban a cada rato y no lo podían agarrar, hasta que al final ocurre que al final ya, te digo, porque él se había hecho demasiado violento, porque ya había mucha negatividad en su forma de actuar y demás, que muchas personas dijeron, ya, este tipo hay que eliminarlo y eso. Entonces, ¿qué ocurre? Se le acabó la protección. Pero Pablo Escobar tenía un sistema de protección enorme. Y si usted estudia, si usted averigua, si usted lee la gente que lo protegía a él, que nunca en realidad se la demostró, pero usted va a Colombia y habla con los jueces, con los fiscales, con policías que trabajaban en contra de él, usted le dicen, el fulano de tal estaba en el pago en la nómina de pago, le ayudaban acá, le ayudaban allá. Bueno, y le estoy mostrando a Pablo Escobar y le digo, mis amigos colombianos, esto no quiere decir que todo el mundo es malo, simplemente le estoy dando un ejemplo. Bueno, si usted busca en cada de nuestros países los grandes narcos, desde México hasta Argentina, siempre va a encontrar a alguien que tenía un poder detrás del poder. Y no era por el narcotráfico, era por el dinero que el narcotráfico genera y que le ayudaba a hacer los contactos, apoyos políticos, fiscales, jueces, policías, militares, el punto que usted quiera. Y esto sigue siendo hoy en día un problema, porque es un problema de corrupción. Sigue siendo un problema muy difícil de sobrepasar cuando hablamos de la lucha contra el narcotráfico en nuestros países. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene ese extremo volátil, como se lo estoy diciendo,
eventualmente esa persona, ese individuo, ese cacique, ese mafioso, se desborda y empieza a causar grandes problemas situacionales en la zona donde él vive y muchas veces incluso en un país, porque hablábamos que en algunos países son pequeños. Entonces, el poder local tiene mucho que ver, amigos, amigas, con el crecimiento del narcotráfico, el desborde de la violencia y la corrupción que existe, porque hay mucha gente de poder que está muy alineada con los narcos y que reciben mucho dinero y que a lo mejor, como le digo, no tienen nada que ver con la droga. Es más, es casi seguro que estas personas, porque son más intelectuales, están, digamos, mejor educadas y todo, odian la droga, sus hijos a lo mejor ni la tocan, nadie, o sea, pero se benefician de la enorme cantidad de dinero que esta genera. Y ese es el problema, es la corrupción. La corrupción es enorme en este tramo. Entonces, cuando usted empieza a investigar, y esto es muy importante en nuestros países, es inevitable que usted se enfrente a este poder. Y cuando usted se enfrenta al poder, como yo ya lo hablé anteriormente, en el lugar donde sea, es imposible avanzar en nada. Amigos, esto lo vamos a continuar. Los invito a que nos veamos en el próximo comentario. Un gusto saludarlos.